días a todas y a todos. Lo primero que me ha dicho Rocío, que va a ser la que va a moderar luego en el turno de palabras, y Gigi, que es el que va a recoger las palabras. O sea, luego cuando queráis hablar, se lo vais diciendo él, y él es el que va haciendo el listado y el orden de que vais a poder intervenir cada uno de vosotros. Inicialmente estaba previsto que viniéramos a hablar hoy aquí del Consejo Ciudadano Estatal, pero dadas las circunstancias creo que tenemos que entrar directamente al problema de Podemos Cantabria. No se puede dejar para la tarde esta situación en la cual estamos ahora mismo, y por lo tanto por lo cual creo que con vuestro permiso tenemos que iniciar esta exposición, este debate. Quiero que sea de manera serena, tranquila, respetuosa sobre todo, porque por parte de unos, de otros y de otras está la cosa muy encendida, y lo ideal sería eso, que tuviéramos un debate tranquilo y sosegado. Y por supuesto, luego, después de una pequeña introducción, creo que lo más importante es, vamos a pasar el turno a los portavoces que hayan llegado de los círculos. Sí, primero lo que es a los portavoces de los círculos, que traerán sus dudas o sus propuestas, y luego a todos y a todas vosotras para que podáis lanzar las preguntas y nosotros os vayamos contestando una a una de los problemas que están surgiendo, y nuestra visión, que hasta el momento, como bien sabéis, me he mantenido callado. No he querido estar saliendo en los medios de comunicación durante esta semana por sencillamente responsabilidad. No quería estar lanzando más gasolina al incendio, y por eso esperaba hoy a estar delante vuestro, pues porque considero que el secretario general se debe a los inscritos, y sois parte de vosotros, estos inscritos, los que tenéis, a los que os tengo que dar la palabra verdaderamente, y esa es la línea. Aquí ahora se van a presentar, van a presentar también Rosana y Marcos, como Marcos del Consejo Ciudadano Estatal y del de Cantabria, y Rosana, como ya todos sabéis, del Consejo Ciudadano Estatal, y cántabro y diputada, iba a decir electa, ya es diputada. Bueno, buenos días. Simplemente tampoco, ahora mismo solo para presentarme, ya me he presentado José Ramón, así que tampoco hay que decir mucho más. Me llamo Marcos Martínez y soy miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, del Consejo Ciudadano de Cantabria, y bueno, como ha comentado José Ramón, pues venimos aquí a explicar un poco la situación de Podemos Cantabria actual, y sobre todo a que seáis vosotros y vosotras quienes nos comentéis vuestra visión al respecto y podamos solucionar dudas o exponer nuestra visión, que, como comentó también José Ramón, hemos considerado más oportuno exponerla hoy aquí, traerla aquí, que llevarla al espectáculo mediático semanal que habéis podido comprobar todos estos días en la prensa. Y le paso el micro a mi compañera recién diputada electa y diputada. Buenos días. Yo sobre todo quiero apelar al momento que estamos viviendo, que es un momento realmente histórico, que lo que pasó el miércoles en el Congreso fue algo impresionante, que me encantaría poder compartir con todas vosotras y vosotros. Y eso implica dos cosas. La primera
responsabilidad por parte de todas y todos. La segunda, el trabajo. Y el trabajo hacia, porque nos han, bueno, sabéis, y nos han elegido tanta gente y por el que estamos aquí. Trabajo para luchar por la sociedad, por la justicia social en la que creemos y por una democracia real. Y en esa medida pido sobre todo esa responsabilidad de todas y todos para que podamos llevarlo a cabo adecuadamente. Mucho trabajo por delante, mucho trabajo para la gente, mucho trabajo hacia afuera y no deberíamos, creo yo, que lo menos importante es enfrascarnos en disputas internas que nos están haciendo y que nos pueden hacer mucho daño. Pues bueno, una vez eso, lo primero que es, esto es lo que se viene diciendo, que es la rendición de cuentas. Se me ha estado lanzando por los medios de comunicación, se ha dicho, y muchos habéis podido comprobar si habéis visto las varias actas, que ha habido concretamente 3 consejos ciudadanos a los cuales decidí no ir. Decidí no ir concretamente por el momento en el que estaban convocados. Consideraba una auténtica irresponsabilidad convocar un consejo ciudadano en el cual se iba a haber enfrentamientos entre nosotros la noche a 5 horas o a 4 horas del inicio de la campaña electoral, con filtración a los medios de dicho Consejo Ciudadano con los órdenes del día, con lo que generó varias noticias que por suerte pudimos frenar para que durante la campaña electoral no se estuviera hablando de este problema y poder conseguir el éxito que se consiguió al conseguir quitarle al bipartidismo uno de los diputados que siempre habíamos tenido aquí por Cantabria. Y por ese motivo pues decidí no ir tanto a ese Consejo Ciudadano, al siguiente, que fue justamente al día siguiente de las elecciones, que evidentemente entendimos que tampoco tendría que asistir porque era en la misma línea, además de que bajo mi concepto se incumplían cosas claves de los documentos organizativos y por lo tanto entendí que no teníamos que ir tampoco a ese. Y al último, el celebrado el pasado miércoles, exactamente por lo mismo. Ese día las noticias tenían que haber sido al día siguiente la jura de aquí en Cantabria, la promesa de Rosana Alonso, y por desgracia, como todos sabemos, las noticias aquí abriendo el jueves los periódicos en titulares, no fue que Rosana Alonso prometió sirviendo que iba a servir a los intereses de la gente de Cantabria, etc., ni fue el crío de Carolina Vescanza como en todos los medios nacionales, ni fue el compañero de las rastas, etcétera, etcétera. Fue nuestros problemas. Me estamos retirando, por favor, nos centramos en el orden del día. Entonces, si no os importa cuando terminéis, ¿podéis continuar con lo que teníamos previsto? Sí, bueno, vamos a seguir porque yo creo que todo el mundo quiere saber los problemas de... Podéis tener vuestra oportunidad de vuestra versión, pero si no os importa, también continuar con el orden del día. Sí, pero en esa medida, me imagino que la gente quiera también ver... Sí, pero prefiero que si luego podéis, pues como está frenado, hablar también con nosotros, lo agradeceríamos porque es también lo que... Cuando la gente vea oportuno... A ver, José Ramón, buenos días y perdón por interrumpir por una cuestión de orden. Acabas de decir, yo creo que toda la gente quiere. Si toda la gente quiere, se me incluye a mí, no es cierto. Yo quiero que se mantenga el orden del día que hemos estado trabajando durante varios días y que se mantenga. Y solo
con la votación de la mayoría de los presentes, aceptaría que se cambie. Si no he entendido mal a Rocío, lo que propone es que cuando acabemos, que va a ser breve, de exponer nuestra versión, si no he entendido mal, está ahí para corregirme, nos ciñamos de nuevo al orden del día para hablar del tema del presupuesto total. Yo lo veo bien, pero sí que queríamos aprovechar este momento para poder dar nuestra versión y después No era lo previsto. poner un tiempo límite, a mí me parece bien, poner un tiempo límite y después hablamos del consejo. Orden del día. Orden del día. Habla fatal. Vale, vamos a ver. Vale, hacemos una votación rápidamente. ¿Quién considera que se debe seguir con el orden del día? Bajar las manos. ¿Quién considera que se debe explicar esto y después seguir con el orden del día? Para mí se debe seguir con el orden del día. Con lo cual se está obviando la información para poder tomar la decisión. Seguimos con el orden del día y después por la tarde tenemos tiempo para seguir tratando este tema como estaba planeado. Si no os importa, porque creo que hemos decidido, vamos, o sea, es lo que ha salido. Vale, leo el orden del día por si alguien no se acordaba, ¿vale? Presentación e información del Consejo Ciudadano Estatal de 10:30 a 11, quedaría un cuarto de hora, valoración de la campaña y valoración de resultados, intervención de los círculos y luego ya a la tarde, situación de Podemos Cantabria. Ahí tenéis la oportunidad de explicar lo que queréis explicar. Presupuesto autonómico para funcionar de los círculos, diferencia entre TC y círculo, procedimientos y ventajas de convertir los círculos en licencias. Yo sí quería manifestar, expresar que me parece en esta situación que estamos viviendo, que es vital e importantísima, creo que eso nadie lo duda, es imprescindible que la mayoría de la gente, toda la gente posible, pueda y deba escuchar cuál es la situación por parte de ambas partes y pueda tener opción a expresarse y a debatir. En mi opinión. Hay gente que va a venir por la tarde, pero el orden del día no puede venir. Es que la cuestión es que pueda la gente comentar. Vamos a continuar, por favor, si nos importa, seguimos con esto y este debate lo tenemos como teníamos estipulado por la tarde, pues continuamos. No, que he visto que había hermanos levantadas, la gente que quería hablar y creo que es lo principal, que la gente que quiera hablar, hable. No, bueno, yo nada más digo que he visto gente en el público que quería hablar. Vale, ¿queréis empezar con lo de, o sea, seguir con la orden del día y hablar de cosas que hay que Sí, pero o preferís pasar al turno de palabra? Yo pido primero que la gente que ha manifestado que quería hablar, hable. Vale, No, vale, ¿alguien tiene palabra? a ver, va a coger 3 micros. Es una cosa muy simple lo que voy a decir. Vale, pues se puede. Vamos a abrir un turno de palabra de 3 personas y continuamos con el orden del día. Coge el micro. Buenas, una cosa muy simple de democracia interna que ya parece que estáis olvidando. Este orden del día se ha aprobado y mucha gente va a venir por la tarde precisamente porque le interesa el tema de la tarde. Si se cambia el orden del día, se está cambiando todo. Mucha gente no va a poder asistir o no va a asistir porque pensaba que por la mañana se iba a hablar del tema de los círculos de la campaña. Hay mucha gente que ha preparado el tema de la campaña y que solo puede asistir ahora por la mañana porque tiene que trabajar por la tarde y venía a exponer ese tema. Si ustedes cambian el orden del día porque les da la puñetera gana,
O sea, están incurriendo en unas cosas de delito más graves que hay en Podemos, que es no contar con la mayoría y con lo que se ha decidido. Para ser breve y para aligerarlo, Marcos, acabamos de expresar la mayoría, la voluntad de que por lo menos hemos con el orden del día. Ha sido una votación a mano alzada y ha sido mayoritaria. ¿De verdad crees que lo que interesa son los órdenes de palabra o es que la Asamblea, como ha decidido ya, pase directamente a lo que tenía ya estipulado? No me repito, es lo mismo. Se aprueba por mayoría, que lo que ya estaba previsto es continuar. Vale, votables. Entonces, con el orden del día, sí. Después pasamos la... Lo primero, pediría que se midieran las palabras, porque decir delito me parece una cosa bastante fuerte. Pediría que se midieran las palabras por parte de todos. Lo segundo, yo no he dicho que desconozca la votación de la Asamblea. He dicho que había gente que quería hablar y me parecía que era... Vamos, me parece que una persona que quiera hablar se la puede dar una voz. Eso sí que creo que es lo fundamental en una organización democrática, no que las mayorías barran las voces que quieren hablar. Entonces, pensaba que era mejor que la gente de la palabra. Pido a todos un poco calma, por favor, si no, no va a haber manera de que esto pueda funcionar. Todo el mundo tranquilo y un poco respetado. Va a haber una palabra también después, la voz se va a dar a la gente inmediatamente cuando terminéis. Podéis continuar simplemente con lo que se os ha solicitado. Vale, sí. Bueno, a ver, el último Consejo Nacional ya sabéis que tuvo lugar mañana hace 2 semanas. Muchos debates de los que tuvimos ayer allí se han quedado ya viejos porque básicamente las conclusiones a las que llegamos en ese consejo las habéis podido comprobar durante estas 2 semanas en las declaraciones de los portavoces estatales de Podemos. Todo lo que se ha ido diciendo en relación al Partido Socialista, a la conformación de la mesa del Congreso, a las propuestas de ley que hemos presentado ya en el Congreso el primer día del día de su constitución. Todas esas cuestiones las habéis podido ver públicamente. Lo que se debatió allí, como comento, fueron líneas a seguir que en ningún caso se llegó a ninguna votación, no se aprobó nada, simplemente se produjo un debate colectivo a raíz del cual la Ejecutiva recogió las ideas expresadas en ese debate y a la Ejecutiva le dimos la potestad y la confianza de que fueran ellos quienes fueran desarrollando las líneas políticas del día a día, y creo que todo el mundo la estáis pudiendo comprobar. Estáis pudiendo comprobar como desde Podemos se está yendo por activa y por pasiva todos y cada uno de los portavoces, y Podemos como organización, que lo último que queremos es favorecer a un gobierno del Partido Popular. Pensamos que es imprescindible que no se forme para que el Partido Popular no pueda volver a formar el gobierno, sea presidido por Mariano Rajoy o por cualquiera, porque pensamos que supondrían otros 4 años de impunidad con la corrupción, de recortes, de búsqueda de soluciones al problema territorial solo mediante el enfrentamiento entre pueblos y la coerción. Y entonces nos parece que la prioridad para cualquiera que quiera que este país avance tiene que ser impedir un nuevo gobierno del PP. Por otro lado, respecto a la negociación con el PSOE o a la posibilidad de investidura, nosotros desde el principio planteamos nuestros 5 ejes sobre los que pensábamos que teníamos que construir un nuevo acuerdo de país. Entre los 5 ejes no está solo la cuestión del referéndum, sino que, como sabéis, había 4 cuestiones para nosotros prioritarias, como son el blindaje de los derechos sociales, la independencia judicial, la tolerancia contra la corrupción y la regeneración democrática. En ese sentido, nosotros hemos planteado ya, como todos conocéis, la Ley 25 para que nadie se quede sin techo y sin ningún otro tipo de derecho fundamental, sin gas, sin agua, sin luz. La planteamos ya públicamente hace unas semanas, se presentó el día 13 en el Congreso, eso lo podrá contar Rosana mejor. Y ante esa presentación tanto pública como en el Congreso de la Ley no hemos recibido ningún tipo de respuesta ni llamada por parte del PSOE. Igual que ante la clara interpelación que
les hicimos sobre la prohibición de las puertas giratorias y la exclusión de su partido de todo aquel militante o cargo orgánico o cargo público que estuviera en el Consejo de Administración de alguna empresa estratégica. Tampoco hemos recibido ningún tipo de contestación. Nosotros tenemos la mano tendida hacia el Partido Socialista siempre y cuando el Partido Socialista entienda las necesidades del país ahora mismo para fundar un nuevo acuerdo social en el que nadie quede atrás, pero parece que el Partido Socialista de momento, la dirigencia del Partido Socialista, que tampoco está muy claro quién es, quién lo ocupa, porque como podéis comprobar, cada día sale una persona diferente a ejercer de portavoz y dirigente del PSOE, parece que no están a la altura de lo que demanda el momento histórico en relación a estos ejes que nosotros entendemos como fundamentales. La línea del referéndum, como sabéis, uno de los 5 ejes es la construcción de un país que nosotros entendemos como plurinacional y en el que la unidad del mismo se tiene que fundamentar en el libre acuerdo entre los pueblos y sobre todo entre la fraternidad entre los mismos. El PSOE, estamos viendo en los últimos días como mientras nos pone como excusa para no negociar con Podemos a la hora de constituir la mesa del Congreso la voluntad de Podemos de constituir 4 grupos diferenciados basándonos en las alianzas plurinacionales con las que concurrimos a las elecciones en varias comunidades autónomas, a la vez que ponen esa excusa, olvidando que el propio PSOE desde el 77 al 82 tuvo varios grupos en el Congreso, 3 si no recuerdo mal. En el Senado ceden varios senadores, por cierto, uno de ellos, el único senador electo por la gente en Cantabria, a Democracia y Libertad y Izquierda Republicana para que puedan formar un grupo propio en la Cámara Alta. Entendemos que ahí está cayendo un poco una contradicción porque mientras cede la mayoría de la mesa del Congreso a PP y a Ciudadanos ante, en lo que puede ser un antecedente de un posible y nada deseable para el país, pacto también para el Poder Ejecutivo, vemos como a la vez, pues más o menos facilitan o pactan a los partidos independentistas catalanes el tener un grupo propio en el Congreso. Nosotros entendemos que, hemos planteado, como ya os he dicho claramente, las necesidades que creemos que tiene este país para avanzar, sus pueblos y sus gentes, sin que nadie quede atrás y construyendo una patria basada en libre acuerdo y en la hermandad entre todos los pueblos que la formamos. Y el PSOE, yo diría que tiene la pelota en su tejado y que dentro del PSOE hay diferentes formas de entender este momento histórico y diferentes formas de entender el país en general, y que de verdad yo espero que la parte del PSOE con más sensibilidad democrática, más sensibilidad del momento que vivimos y más sensibilidad ante la situación que vive este país y ante lo que la gente necesita desde ya, pues dé un paso adelante y se pueda imponer al PSOE más cercano al inmovilismo que representa el PP y Ciudadanos. Y bueno, pues yo creo que poco más podría contar. También en el Consejo Rural hablamos después de la cuestión que también habéis visto en la prensa sobre los privilegios a los que han rechazado nuestros diputados y diputadas, pero eso lo puede contar mejor Rosana. Eso lo decidimos nosotros en el Consejo como órgano de dirección política, pero os lo puede contar ella porque lo está diciendo en Carmen López, digamos. También se hizo, al principio también se hizo un análisis, solo se ha hablado de la parte hacia adelante, también hicimos un análisis de la campaña. En general se valoró como positivos los resultados, se valoró como positivo precisamente, como muy positivos la estrategia de las alianzas con otras fuerzas, en las alianzas plurinacionales con otras fuerzas que nos han permitido cosechar los mejores resultados tanto en Cataluña, donde se ganó, como en Galicia, en País Vasco, donde se ganó en votos, aunque no en escaños, en Galicia y en el País Valenciano, que se fue segunda fuerza. Se valoró también que, aparte de esas alianzas, la tan famosa remontada, ese marco que al principio podía generar dudas, pero fue un marco que al final fue positivo para el despliegue de Podemos. Aparte de esas alianzas plurinacionales, donde se vio fue en el resto
las comunidades de este país, porque vimos como mientras el CIS, que había salido creo que fue en octubre o noviembre, no recuerdo bien, daba una serie de diputados para Podemos en aquellas comunidades más allá de las abiertas plurinacionales, fue donde sacamos más diputados de las que nos daban el CIS, mismamente en Cantabria, que no nos daban ninguno, y sacamos uno, también en varias provincias de Castilla, en alguna provincia andaluza y demás. Y valoramos después, cada representante autonómico hizo una somera valoración de la campaña en su territorio. Y bueno, os paso con José Gómez para que me pueda contar alguna cosa que me haya dejado o que él quiera. Bueno, pues creo que casi lo ha dicho todo Marcos. Yo allí como representante por Cantabria estuvimos comentando un poco lo que es cómo fue la estrategia aquí en Cantabria, pero como todo eso pues ya lo visteis, la estrategia que se planteó desde un primer momento era intentar atraer a esos, no fueron 100.000, pero bueno, los 100.000 votantes que tenía el Partido Regionalista, que tuvo en las anteriores elecciones autonómicas y que como todos sabemos no concurrían en este proceso. Y bueno, pues eso fue la valoración, la estrategia fue esa, la que se planteó, y Pablo precisamente de hecho nos mencionó como que les había gustado la estrategia, el acto famoso que se organizó con Miguel Ángel Revilla, que fue el desborde de los medios, el impacto que tuvo en todos los medios nacionales, redes sociales. De hecho, posiblemente ha sido uno de la rueda de prensa que hicieron conjuntamente Miguel Ángel Revilla y Pablo Iglesias, pues fue una de las más descargadas, de las más visitadas tanto en el diario Montañés, en nuestras redes sociales. Por lo tanto, eso de la estrategia estuvo muy bien planteada. De hecho, creo que en el informe empezó con el paisano, con el apoderado que fue al permiso. Creo que lo habéis visto todos en el informe que hizo Pablo. Y luego nos menciona por precisamente eso, que fue que les gustó bastante la estrategia que se había planteado con ese acercamiento a las bases del Partido Regionalista y dando caña al mismo tiempo al Partido Socialista, como hemos estado haciendo los 3 diputados aquí en el Parlamento, porque no solo fue la estrategia de cara a mensaje a la calle, sino que fue una estrategia dentro del propio Parlamento, incluso yo diría muy descarada. Ha habido momentos, como si habéis estado siguiendo los plenos que hemos tenido, que se veía la estrategia, apestaba incluso la estrategia, porque se me veía a mí ha habido una intervención, de hecho, a mí creo que a Verónica también, que casi que hacíamos un guiño al Partido Regionalista con el mismo tema, y con el mismo tema le dábamos una cera al Partido Socialista sin conocimiento. O sea, fue bueno, se han dado situaciones curiosas por esa estrategia que, como hemos visto, se ha alcanzado esa cifra histórica, porque es lo que es, los 62.000 y pico votantes a Podemos aquí en Cantabria, fue una cifra histórica, como bien estamos repitiendo hasta la saciedad cada vez que podemos, y por eso nos lo valoró tanto Íñigo Errejón como Pablo, nos valoraron la campaña aquí en Cantabria como no muy buena, porque siempre se puede mejorar la campaña electoral, lógicamente, pero como buena, porque se había planteado muy bien una estrategia política y se había conseguido ese objetivo. Y poco más que añadir yo, porque ya lo ha dicho todo Marcos. Bueno, no, yo también les comenté, ahora que me he acordado, les comenté que de cara al grupo parlamentario que tienen ahora, que de hecho no está ni compuesto, ahora os lo dirá Rosana, les planteé una duda de cómo iban a hacer, y a la duda se sumaron otros secretarios generales de Asturias, creo que de Mallorca, bueno, varios de los, digamos, de la periferia de Madrid, vamos a llamarla, en la cual, ¿qué mecanismos iba a adoptar el Congreso de los Diputados? O sea, el Congreso no, el grupo parlamentario en el Congreso,
para que las propuestas que tengan que ver con carácter nacional que surjan de Cantabria, yo hablaba de lo nuestro, se puedan llevar esas propuestas o esas ideas al Congreso. Allí lo anotaron y porque es algo que siempre, como hemos visto, y más hoy precisamente, o ayer que ha salido la noticia que a la primera de cambio los partidos de ámbito estatal se olvidan de Cantabria, lo hemos visto. No sé quién lo mencionaba. Yo ayer hice unas declaraciones en esa línea como del senador del Partido Socialista, que es donde lo mencionaba Marcos, del senador. Creo que era una ironía de que los dos grandes partidos son como los presentadores del tiempo, que cuando se ponen a hablar de España saltan de Asturias al País Vasco y se olvidan de Cantabria. Pues así son los dos grandes partidos, y por eso yo les hice esa pregunta y espero que busquen fórmulas para que las reivindicaciones de nuestra tierra puedan llegar por primera vez a través de Rosana, puedan llegar al Parlamento. Sí, que os paso con Rosana. Bueno, sí, yo por una parte quería comentaros un poco qué ha pasado estos días allí en Madrid, que me lo vais preguntando algunas personas de forma individual, y creo que es una experiencia maravillosa, que me gustaría compartir más ampliamente con vosotros y vosotras, pero bueno, preferiría, si luego lo creéis oportuno, si queréis hacer preguntas y os voy respondiendo. Yo fui primero a presentar la credencial a Madrid, al Congreso. La experiencia allí, pues bueno, ya fue muy interesante porque el Palacio del Congreso en sí ya es súper señorial, y la gente que está allí habitualmente también, con unos trajes impecables y unas formas pues muy curiosas, muy concretas. Entonces, además me tocó, aquello parecía, como decía la compañera de Asturias, las 12 pruebas de Asterix, porque íbamos pasando de una sala a otra y nos iban ofreciendo cosas, algunas razonables, ¿no? Pues lo habitual, y en otras pues cosas que rechazamos, porque tal y como ha comentado Marcos y José Ramón, el Consejo Nacional Estatal decidió que teníamos que, lógicamente, renunciar a una serie de cuestiones que nos parecían superfluas y que no eran necesarias para realizar nuestro trabajo adecuadamente. Entre ellas pues está una tarjeta de 3.000 euros para taxis, por ejemplo, o de los 1.850 euros que dan para un piso, para vivir, para poder vivir en Madrid, digamos, en los momentos en que estamos allí, pues hemos aceptado solamente 850, que es lo que creemos razonable también para poder estar. También, bueno, fue muy curioso cuando me sacaron una cajita así pequeña y la abrieron así con cuidado, digo, ¿pero esto qué? Es una insignia de oro, también para los diputados, que dije, no me hace falta para nada eso, bueno, de la gente del grupo de Podemos, claro. Bueno, anécdotas como estas también nos ofrecieron la DSL en casa, curiosamente, que también lógicamente rechazamos. En fin, una serie de cosas que vemos en las que se está invirtiendo dinero que es más importante para otras cuestiones, y que creemos que ya es el momento de que la ciudadanía sepa en qué se está invirtiendo y pueda regular, ¿no? estas situaciones. Y ya os iremos contando, porque yo creo que son un montón de cosas. Esa fue la primera visita, y claro, la segunda, bueno, aunque tuve que pasar nuevamente para entregar unos papeles que me quedaban, la siguiente ha sido el día 13. Y el día 13 pues ha sido una experiencia que hubiera sido estupendo haber podido compartir con todos y todas vosotros allí mismo, porque era emocionante. La gente que estaba en el palco, habíamos tenido que habilitar una sala al lado del hemiciclo para la gente que había sido invitada, que en general ha sido de movimientos sociales, gente llegada a Podemos, etc. ¿vale? Para poneros un ejemplo de mi familia, no había nadie. O sea, en ese sentido estaba sola, ni siquiera compañeros cercanos, porque entendimos que era algo colectivo, que era algo que se debía decidir en general, y que había personas, bueno, pues que eran importantes y que tenían, para Podemos en general, y que tenían que estar allí. Y bueno, pues sí, se notó, hay un dibujo de Miguel Gallardo
que refleja muy bien, yo al verlo sentí que reflejaba muy bien la sensación de entrar allí, ¿no? Y es una entrada de gente normal de colores y unos personajes con traje en blanco y negro a los lados mirando con cara de susto, y realmente era así, estaban incómodos con nuestra presencia, nosotras estábamos entusiasmadas con esa presencia porque sí que sentíamos que la gente, que la maestra, que el chico, el técnico de cámara, que es otro compañero, bueno, en fin, que toda mucha variedad de ciudadanía, de la gente estábamos allí dentro, y que era de eso de lo que se trataba. Y en este sentido, a la hora de las promesas, bueno, nos habíamos puesto todos de acuerdo en hacer una promesa con una fórmula que en un principio era más o menos igual, porque prometíamos acatar esta Constitución y trabajar para cambiarla. Después cada una de nosotros podíamos poner algo más, no tanto personal, pero sí personificado, ¿vale? Que tuviera que ver con algo que creyéramos nosotros que merecía la pena colocar. Y finalizábamos con Nunca Más un país sin su gente y sus pueblos, ¿no? Que además te llenaba de decirlo. Era muy bonito cómo cada persona fue poniendo esa frase en medio, un poco diferente, pero que representaba cada uno de los lugares del Estado español y a su vez cada una de las necesidades que teníamos la gente y que teníamos que cubrir allí dentro, ¿no? La vivienda, la energía, la igualdad, en fin, una serie de cosas, cada uno puso lo que creyó oportuno. Yo prometí defender las necesidades y los intereses de la gente de Cantabria, porque me parecía muy importante también que la palabra Cantabria sonara. Yo no sé cuánto tiempo haría que no se oía esa palabra en concreto. Y sí, entonces, para empezar, y el primer día creo que hacía falta que estuviera. Y bueno, y significativo y anecdótico también, al margen de todo a lo que se le ha dado la publicidad, los medios, pues es destacar como la falta de respeto. La falta de respeto por parte de Alicia Sánchez Camacho, que es la que me tocó a mí, secretaria en la mesa, y es la persona que me tocó porque fue la que mencionó mi nombre. Yo, después de la gente de Podemos que estaba en la mesa, soy Alonso la primera en hacer la promesa. Y por lo tanto, cuando empecé y dije, prometo acatar esta Constitución y trabajar para cambiarla, en el momento de trabajar para cambiarla me cortó radicalmente y pasó a la siguiente persona. Yo seguí con mi promesa hasta el final, aunque por desgracia no pudisteis escucharlo porque tampoco nos conectaron los micrófonos, pero sí que quería contaros que la dije completa. Y que así tuvimos que hacerlo todas las personas en las que esta mujer fue dando los nombres, tuvimos que seguir hasta el final cortar. Algunos compañeros y compañeras se cortaron, claro, porque era una situación. Y luego, aparte de esa falta de respeto, que ya es tremenda, es la falta de respeto en cuanto a los diputados del PP, porque con todo ese traje y esa pose y todo esto, lo que hacía cada vez que hablábamos cualquiera de nosotros es dar golpes con las manos y abuchear y estuvieron gritando para que no se nos escuchara, y estuvieron abucheando y claro, estábamos allí con la voz. Entonces, bueno, era significativo esa falta de escucha y esa falta de respeto que estaba manteniendo, esa actitud individual que parece que es lo que refleja, ¿no?, la actitud colectiva de un partido que nos ha llevado a donde estamos, entre otros. Y bueno, ya me están diciendo que tengo que resumir ya, y es verdad. Únicamente deciros que también ese primer día lo primero que hicimos fue presentar la Ley 25 de Emergencia Social, que es una ley importantísima que está centrada en unos puntos que son la salud, para que empiece a haber una salud universal para todas y todos, para que desaparezca el copago farmacéutico, la prohibición de desahucios y una garantía habitacional, también una garantía habitacional para las mujeres víctimas de violencia machista y, por supuesto, la protección energética de todas las personas, que nadie se quede sin luz, sin agua, sin calefacción, ¿vale? Entonces, esto lo presentamos ya el día 13
Vamos a trabajar estos días, por eso os decía al principio que para mí lo más importante es empezar a trabajar ya con vosotros y para vosotros y vosotras. Y vamos a empezar a divulgar y a difundir y a pasaros a los círculos y a toda la gente una serie de material sobre este tema para que estéis informados, para que podáis transmitir al resto de la gente y también para informaros todo lo que sea necesario sobre ello. Y bueno, muchísimas gracias y perdonad por haber sido extensa. Va a tomar palabra Gigi y va a hacer alguna pregunta sobre este tema. Hola, buenos días. Me llamo Luis, del Círculo de Asociados Camargo y quería comentaros alguna cosa ya sobre lo que habéis hablado. Lo primero es comentar hace cuánto tiempo fue el Consejo Ciudadano Estatal del que habláis. 2 semanas. 2 semanas. Mañana 2. Vale. La siguiente pregunta al hilo de esta es el motivo de la tardanza en informar sobre el Consejo Estatal. Al hilo de esto, sugerir la conveniencia de distribuir algún canal para que las actas del Consejo Estatal se difundiesen como tantas otras actas dentro del funcionamiento interno del Podemos, para que hay canales para que ello se produzca y no tengamos que andar esperando de una comparecencia de este tipo para estar informados. Y luego una pregunta, también al hilo de lo que se ha comentado, que también enlazaría con un tema que se va a tratar más adelante, del tema de la campaña, que es la duda de qué tipo de información le llega a Pablo y a Rejón para que valoren la campaña en Cantabria como buena. Eso era todo. ¿Hay más preguntas? No hay más preguntas. ¿Sí? Hola, buenos días. Yo soy Elsa y quería simplemente poner sobre la mesa la situación que tenemos ahora mismo. Si vosotros creéis que se ha convocado todo encima, toda una asamblea de todos los círculos y de todos los participantes que podemos acudir de todo Cantabria, para que contemos cosas y anécdotas que ya hemos escuchado en algún otro sitio, que está muy bien para estar tomando vino, entiendo yo, porque son pequeñas anécdotas. Pero creo que cuando hemos votado para conseguir un diputado, lo que menos me interesa a mí es si alguien tenía rastras, si los sugieres o los funcionarios me miraban de manera sorprendente. Es decir, eso está bien para otro tipo de comentarios, pero yo creo que esta reunión y vosotros como representantes tenéis que dar un poco más de batalla y ser más serios que los comentarios. ¿Hay alguna pregunta más? Pues cerramos este turno de palabras y si no, después lo volvemos a abrir. Sí. Respecto a la primera pregunta, en cuanto al tiempo para informar, yo he venido aquí a informar cuando he convocado la reunión de círculos. No sé, o sea, quiero decir, si se hubiera convocado la semana pasada, pues hubiera aplicado la semana pasada. Y hay cuestiones en cuanto a las actas que también tienen que ver con los tiempos. Las actas, la cuestión de hacer públicas actas del Consejo. Yo soy miembro del Consejo Estatal, pero no sé quién decide qué hace el Consejo Estatal. Yo entiendo que hay cuestiones que se tratan en los consejos estatales y este último fue quizás la mejor prueba de ello, de una importancia estratégica política tan crucial que no se pueden hacer públicas. Porque yo siempre he pensado que una cosa es ser transparente y otra cosa es desnudarte delante de los que van a aprovechar tu desnudez para pegarte un bolazo. Entonces, entiendo que eso, cuando estás discutiendo sobre qué línea táctica y estratégica seguir para estas semanas y estos meses de postelectoral, que no se sabe qué va a pasar, si va a haber nuevas elecciones, si se va a formar un gobierno de gran coalición o qué va a suceder, pues hay una serie de cuestiones que
creo que a nivel político es lógico que no se puedan hacer públicas. Y en cuanto a la campaña, pues Errejón y Pablo valoran en función a informes que yo les he mandado como responsable de campaña al principio. Les mandé el informe que hice, que lo tiene toda la gente del Consejo, de cómo encarar la campaña, en función de las expectativas que teníamos de resultados de varias encuestas que han salido en los medios, encuestas internas que teníamos de Podemos, y los resultados después del final, como han sido, que han sido mejores que los que se preveía en cualquier tipo de encuestas, incluida la nuestra interna. Y también, básicamente, la línea política estratégica que seguimos de disputar ese espacio de votantes del PRC que no iban a tener una semilla para votar y que se iban a tener que decantar entre las 4 opciones políticas diferentes, pues han valorado que a nivel estratégico hemos hecho una línea positiva para conseguir ese voto. Y luego, respecto a la última pregunta, que entiendo que es para Rosana, pero yo sí que quería comentar una cosa. Creo que lo anecdótico no es anecdótico. O sea, estas cuestiones que ha comentado Rosana de que si a de rastas le miran mal, o que si nos miran mal a mí, o que si nos chillan al prometer, creo que eso es político, puramente político, porque a ellos, o sea, las instituciones las tenían patrimonializadas, ellos pensaban que era un espacio en el que no podía entrar nadie ajeno a una serie de, vamos, a la casta política, como decimos nosotros al principio, a una serie de personas que las han ocupado durante mucho tiempo y que han llegado a pensar que ese espacio estaba cerrado, y que aún han visto que de repente entran 69 diputados nuevos que son el reflejo del país real que hay en la calle, de la gente que hay en la calle, el chillarles, el despreciarles por las pintas, el hablar de piojos, como dijo Cilia Villalobos, eso es el reflejo del daño político que le está haciendo, que están sufriendo al pensar que puede llegar el tiempo de que los privilegios que han tenido durante todo este tiempo empiecen a acabárseles. O sea, diría que lo anecdótico en este caso refleja realmente la línea política que desde Podemos hemos conseguido desde el principio y el reflejo que se ha visto de esa línea en todos 69 diputados de gente normal en el Parlamento. Que seamos capaces de traducir meras anécdotas, o lo que podrían parecer meras anécdotas, en el reflejo del rencor que esa gente que ha ocupado las instituciones públicas durante tantos años nos tiene por haber conseguido llevar las reclamaciones y las demandas de la gente a donde tienen que estar, que es en el Congreso de los Diputados. Sí, bueno, nada más en esa medida. Es decir, que creo que sí que es importante que cada una de las cosas que yo os pueda... O sea, mi idea es transmitir todo lo que yo vaya viviendo y lo que vaya haciendo de una índole de otra. Que, como dice Marcos, considero que es importante su actitud porque refleja una serie de cuestiones políticas y que entiendo que igual hay cosas que a ti o igual ya te las he contado o no te parece interesante en este momento, pero bueno, es probable que haya gente que sí, que le parezca, que quiera saberlo, que quiera tener detalles de algunas cosas. Por eso he dicho antes que te quiera preguntar, aquí estoy para lo que sea, y bueno, y que cada uno de nosotros valoremos la importancia que tienen esas acciones, ¿no? Y esa actitud que, como dice Marcos, denota una cuestión política muy importante. Es que les está molestando que estemos ahí. Hay una palabra más. Sí, la última. Sí. Yo quería saber si podríais ampliar un poco más de información sobre la ley 25. Por ejemplo, en cuanto a la pobreza energética, ¿cuál sería la idea? ¿Simplemente prohibir por ley que las eléctricas cortasen el suministro? ¿Sería subvencionar a las personas que tienen deudas con las eléctricas? ¿Sería solo durante la tregua de invierno, como se hace en otros países? Si podéis ampliar un poco la información de la ley. Bueno, no tengo aquí ahora mismo toda la información, pero sí que en cuanto a nivel energético se trataría de que las personas que se prueba que no pueden pagar los suministros no se lo puedan quitar, y entonces sería así a través de una subvención, o sea, se apoyaría al gobierno para evitar que esas personas se quedaran sin ellos. Ampliando el texto un poco, que lo conozco, porque lo he trabajado un poco, de dónde sacan el dinero
eléctricas, el CTC que se llama, y básicamente era pues, que se preveía que iban a tener pérdidas y por eso el gobierno español de entonces decidió, pues bueno, como vas a tener una serie de pérdidas, yo te doy una serie de millones. Esos serie de millones son unos, creo que ahora mismo están en unos 3.500 o algo así, 3.500 millones de euros, que no nos están, de hecho no han sido ni reclamados esa cantidad a las eléctricas. Y tanto la Ley 25 como otras medidas, de dónde sacar el dinero, que ahí viene ese famoso informe económico que en el programa electoral llevábamos Podemos para decir eso, de aquí se saca el dinero. Precisamente uno de los puntos es ese, para el tema este de lo que es la pobreza energética, para sacar el dinero en vez de pedirle a las eléctricas que nos devuelvan esos 3.500 millones, cosa que posiblemente sea imposible que te puedan devolver porque entrarían en quiebra, pero que te lo condone. Es decir, a las familias con problemas para pagar la facturación eléctrica, gas y agua incluso, se le fuera descontando de ese dinero, lo cual, según los últimos cálculos creo recordar, daría para los próximos 7 o 8 años, estoy hablando muy de memoria ahora mismo, y daría de sobra con lo que se llama el CTC. Vale. Vamos a pasar al punto siguiente porque, bueno, de hecho ya vamos a tener un minuto de retraso y va a comentar el análisis de la campaña, bueno, los datos sobre todo yo. Y no sé si tiene que preparar también algo. Bueno, y antes de nada me quería dar las gracias por todos los cuestionarios que estáis rellenando y nos estáis enviando, todos los círculos. Yo ayer estuve revisando los que nos habían llegado y bueno, pues la valoración de todos vuestros cuestionarios, que realmente nos hubiese gustado hacerla también hoy, no ha podido ser porque nos faltan y nos parece bien completo, pero sí que me gustaría hacerlo rápido